Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien os habla, Luis Ángel Herrera, y que en este caso os deseo también una muy feliz Navidad. Pues nos hemos jodido otro año. Apenas le quedan 3 días a este 2025. Y bueno, desde un punto de vista futbolístico, los atléticos tenemos sensaciones encontradas con todo lo que ha sucedido a lo largo de este año natural. Sentimiento quizás un poco agridulce de cómo pudo ser la temporada que finalizó en junio y de cómo finalmente fue. Creo que todos coincidimos en que aquel penalti lanzado por Julián, el famoso del doble toque, frente al innombrable en los octavos de final de la Copa de Europa, marcó el destino de lo que fue la temporada 24-25. En esta, que ahora mismo se encuentra justamente en la mitad, la temporada 25-26, pues en apenas 5 meses, la trayectoria del Atlético de Madrid es lo más parecido a una montaña rusa. Hemos finalizado el año con buen sabor de boca, nos encontramos vivos en las 3 competiciones, incluso en la Copa de Europa, con posibilidad de volver a igualar esa fantástica clasificación que tuvimos en la fase de Liga del año pasado. En la Liga, más o menos vivos, de aquella manera, y en la Copa del Rey, con todas nuestras opciones intactas. Habrá que esperar. Habrá que ver cómo comenzamos el año. Pero la verdad es que estoy seguro de que va a ser ilusionante. Verdaderamente tengo ilusión en lo que pueda suceder en el segundo tramo de esta temporada. Y si bien es cierto que para los atléticos nunca ha sido necesario el obtener títulos para mantener nuestra inquebrantable fe, tampoco pasaría nada si nos dan alguna que otra alegría. No olvidemos también que ese engendro de competición, llamado Supercopa de España, que nos enfrentará al innombrable el próximo 8 de enero, es una posibilidad de obtener un título, digamos, que por la vía rápida. Pero bueno, tengamos los pies en el suelo, tengamos las esperanzas y las ilusiones altas, eso sí. Y como siempre, el ánimo inquebrantable. Pero creo que los atléticos hemos tenido un motivo fuera de lo futbolístico para terminar el año con buen sabor de boca. Y es que, como ya sabréis, hace un par de días, todos los más de 151.000 socios recibimos una comunicación por parte del Atlético de Madrid en la cual se nos instaba a realizar una votación sobre aproximadamente unos 200 jugadores de la historia del club para así decidir quién forma parte del hasta ahora muy criticado Paseo de las Leyendas. Ya sabéis, no me voy a enrollar en ello, que hasta ahora el criterio que se utilizaba para que jugadores del Atlético de Madrid formaran parte de este paseo era algo tan, entre comillas, sencillo como la disputa de 100 partidos oficiales con el Atlético de Madrid. Esto provocaba situaciones como que jugadores tan denostados, por no decir odiados, como Hugo Sánchez o Thibaut Courtois, formaran parte de ese Paseo de las Leyendas
junto con míticos y verdaderos nombres legendarios, como por ejemplo el de Luis Aragonés o José Eulogio Gárate. Bien, esta situación el club ha decidido modificarla y serán los nombres, quiero recordar que de 20 jugadores elegidos por los socios los que figurarán en ese paseo de las leyendas. Bien, esto es positivo. Personalmente creo que esto es positivo. Más bien tarde, como suele suceder, pero más vale tarde que nunca, el club rectifica ese engendro en el cual, como digo, se encontraban nombres de jugadores odiados por la afición del Atlético de Madrid o de jugadores que simplemente pasaron por el club con nombres, se mezclaban con nombres de verdaderas leyendas. Quizás esto que se va a hacer ahora es lo que se debió de hacer cuando nos mudamos al Metropolitano. Pero como digo, más vale tarde que nunca y creo que por fin, ese espacio, esas famosas placas, podrá realmente responder al nombre de Paseo de las Leyendas. Es difícil, obviamente, la labor de quedarse únicamente con los nombres de 20 jugadores. Pero creo que también debemos darnos cuenta, los atléticos, de lo que estamos votando. Y es el nombre de jugadores que van a formar parte de un paseo de leyendas. Una leyenda, refiriéndonos a una persona, es definida por la Real Academia Española de la Lengua como alguien muy admirado y que se recuerda a pesar del paso del tiempo. Todos podemos tener jugadores por los que sentimos cierto cariño, cierto aprecio, cierta admiración, o a los que agradecemos su paso por el Atlético de Madrid y la forma que tuvieron de defender el escudo y la camiseta. Pero una leyenda es algo que está por encima de esos conceptos. Una leyenda es un calificativo que a muy pocos se les puede reservar. Una leyenda no tiene por qué ser necesariamente quien marca un gol en una final. O una leyenda no tiene por qué ser necesariamente alguien que ha militado en el Atlético de Madrid durante muchos años. Obviamente estos factores favorecen el que se le pueda catalogar como tal. Pero no tiene por qué ser así. Creo que es importante que nos demos cuenta del verdadero significado de esa palabra. De lo que realmente estamos votando. Y de los nombres que verdaderamente queremos que figuren como leyendas para todos aquellos que vengan a visitarnos al Metropolitano. Personalmente yo creo que elevar a la categoría de leyenda a jugadores del Atlético de Madrid, pues quizás con los dedos de una mano, o como mucho de dos, serían los que saldrían. Pero no me parece mal que haya 20 elegidos. Elegidos además por nosotros, por los socios. Y en los que probablemente creo que muchos estaremos de acuerdo. Pero sí que hay una cosa que creo que se podría mejorar. Obviamente las leyendas de un club de fútbol
para la inmensa mayoría de los aficionados, pues son los jugadores. A todos nos viene a la cabeza Luis Aragonés, José Eulogio Gárate, Adelardo, o como ahora mismo se encuentran jugando y no pueden ser elegidos para formar parte de ese paseo, pues Coque. Quiero decir que hay varios nombres en los que todos vamos a estar de acuerdo. Pero creo que no solo los jugadores, por supuesto, no son los que únicamente hacen grande a un club. Hay profesionales que no únicamente en el césped contribuyen a la grandeza de un club como el Atlético de Madrid y que incluso podrían ser catalogados como leyendas. Me gusta que en los alrededores del estadio se rinde homenaje a personas, a entidades que han formado parte de la historia tan grande del Atlético de Madrid. Me estoy refiriendo al homenaje que se realiza a la vinculación del Atlético de Madrid con el Ejército del Aire, con ese avión que todos los domingos tenemos la oportunidad de ver. Me gusta el homenaje al oso y al madroño, que forma parte de nuestro escudo, que forma parte de nuestro nombre. Me gusta, y mucho, esa estatua dirigida a don Luis Aragonés, a iniciativa del muchas veces tan denostado Frente Atlético. Y me gusta la idea del paseo de leyendas. Pero en ese paseo de leyendas en el que probablemente se vayan a encontrar nombres como Luis Aragonés, Adelardo, Benbarek, Fernando Torres, Arteche. Me gustaría también ver nombres como Ricardo Zamora, Elenio Herrera, Rado Virantic. Es decir, no se nos ha dado la posibilidad de elegir a entrenadores que son auténticas leyendas, a mi modo de ver, de la historia del Atlético de Madrid, tanto como jugadores. Y por encima de todo, echo de menos que al menos de cara a la galería, en lo que se ve en los aledaños del Estadio Metropolitano, por desgracia, no hay ninguna mención a quien, sin duda alguna, para todos los atléticos, probablemente encabezaría esa lista de leyendas, que es don Vicente Calderón. Como digo, no únicamente los que se visten de corto pueden ser catalogados de leyendas del Atlético de Madrid. Me vienen a la cabeza, además de los entrenadores, otros nombres de ilustres profesionales que se han dejado la vida en el Atlético de Madrid, como por ejemplo Aureliano Cachadiñas, más de 40 años ejerciendo como fisioterapeuta del Atlético de Madrid, o el inolvidable Carlos Peña, con más de 50 años a sus espaldas, de delegado de campo del Club Rojiblanco. Obviamente es difícil, muy difícil, realizar una selección de personajes que puedan ser elevados a la categoría de leyendas del Atlético de Madrid. Pero como digo, creo que no únicamente los que visten de corto deben ser los que tengan en exclusiva el derecho
a ser considerados leyenda. Y nuevamente, insisto, creo que entrenadores como los que he nombrado, y seguro que a alguien le sale alguno más, forman parte de la legendaria historia del Atlético de Madrid, pero creo que deberíamos verdaderamente rendir el homenaje que se merece a quien para mí es la principal leyenda de la historia del Atlético de Madrid, que es don Vicente Calderón. Y seguro que se les puede reservar un espacio en ese paseo de leyendas a estos nombres que he comentado, que verdaderamente creo que lo merecen, junto a los de los jugadores que con tanto orgullo han defendido la historia y la camiseta del Atlético de Madrid. Ya para terminar, es curioso cómo los socios del Atlético de Madrid, en apenas 2 años más o menos, hemos conseguido, por un lado, que volviera nuestro legítimo escudo, y hemos conseguido que se vaya a modificar el paseo de las leyendas que aquí hemos comentado. Fijaros que aquellos a los que han engañado, repitiendo hasta la saciedad el mantra de que el Real Madrid es de sus socios, no son consultados ni para fijar el precio de las pipas que venden en los puestos de su estadio. Desde luego que este es otro motivo, y ya son muchos, para sentirse orgulloso de no ser como vosotros. Feliz año nuevo y hasta el próximo vídeo.